Buenos días, alumnos y alumnas. Siguiendo con los temas que ya venimos desarrollando, hemos visto ya en la clase anterior la relación del Estado argentino con la comunidad internacional. Y hoy nos centraremos en un otro sujeto de la comunidad internacional, que es la Iglesia Católica. Veremos cómo es la relación del Estado argentino y la Santa Sede. En la Argentina, uno de los temas más a veces que siempre ha generado debate es el artículo 2 de la Constitución Nacional, que ya data de 1853, respecto a que establece que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. Esto siempre planteó dos preguntas: si es la religión oficial del país o es la religión que representa a la mayoría. Ya de por sí la Corte Suprema dejó en claro que la religión del Estado argentino, el Estado argentino no sostiene una religión oficial, sino que esta es más bien una religión, digamos, protegida, y que representa, digamos, el credo de la mayoría de los habitantes de la nación argentina. Una cosa que también hay que tener en claro es que en nuestro país, el artículo 14 de la Constitución Nacional establece muy claramente el derecho que tiene todo habitante de profesar libremente un culto. Entonces acá analizamos dos derechos. Uno es el derecho a la libertad de conciencia y otro es el derecho de culto. El derecho a la libertad de conciencia en sí es un capítulo que se encuadra dentro de lo que es el derecho de la libertad de pensamiento, así como lo establece el artículo 19, primera parte de la Constitución Nacional Argentina. Y a su vez, dentro de este derecho se desprende el derecho a profesar libremente el culto, es decir, cada persona puede adherir o no a una religión determinada y practicarla tanto en público como en privado, sin obviamente ser molestado en el ejercicio de su derecho. Otro tema que también nos interesa analizar es el tema de la relación entre el Estado argentino y la Santa Sede. Esto se relaciona a través de lo que se denominan los concordatos. Los concordatos en realidad son nada más que los tratados internacionales que regulan las relaciones internacionales entre la Santa Sede y el Estado argentino, y que es el instrumento que regula dichas relaciones. Esta rama encargada de estudiar las relaciones entre ambas personas jurídicas se le llama el derecho eclesiástico, que es el derecho encargado de estudiar este tema. Los concordatos, como dije, son acuerdos, están mencionados en el artículo 75 de la Constitución Nacional, y también, como todo acuerdo, tiene jerarquía supralegal, está por encima de las leyes, pero por debajo de la Constitución. Un acuerdo muy importante en Argentina es aquel acuerdo que se celebró en 1966, en lo cual inspirado en el principio de la libertad de culto y que regula las relaciones entre ambos entes. Otro tema también muy importante es que a partir de la reforma del 94 se dejó en claro que además de que el Estado argentino no asume una posición respecto, digamos, no tiene una religión oficial, asume una posición de imparcialidad. El Estado argentino no debe tener, digamos, un culto, si se quiere decir, preferido, sino que debe respetar y garantizar la libertad de culto de cada ciudadano. Y esto lo vemos plasmado también en lo que ya hemos visto en la clase anterior, el tema de los tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, voy a leerle algunos tratados, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 3, que dice: toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. O por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 18, que dice: toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Es decir, como dije al principio, yo puedo practicar una religión o no, e incluso puedo cambiar o mudar de religión a otra. Una cuestión también para ir, digamos, cerrando, es el tema que en nuestro país existe una normativa muy importante, que es la ley de culto, una ley que se sancionó ya durante el proceso de reorganización nacional en los años 70, que esta ley establece y regula el tema de los cultos que se pueden practicar en el país. ¿Cuáles son los requisitos para ser admitido? Que es el registro de cultos. Y está instituido dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Establece los requisitos para poder concederle la personería jurídica y también establece
toda una serie de limitaciones y prohibiciones a dichos cultos religiosos. Es decir, siempre y cuando se admitirán estos cultos en nuestro territorio, siempre y cuando no dañen ni perjudiquen el orden o la moral pública, ni perjudiquen tampoco a terceros. Esto es fundamental, ya que esta ley lo que siempre se busca proteger es defender y garantizar una ética pública y no la imposición de una moral religiosa por encima de o al resto de los ciudadanos. Como conclusión de este tema es que si bien tenemos toda una serie de instrumentos que regulan el derecho a practicar libremente el culto, esto si bien no alcanza ni basta, ya que no es solamente tener algún instrumento del cual valerse para verse garantizado nuestro derecho, sino que tenemos que ir desarrollando con el día a día una ética de respeto y tolerancia a la libertad de culto de cada uno. Espero que les sea útil y que, como saben, alumnos y alumnas, siempre estoy a su disposición. Me despido.